Planeta de Edith, la historia de hoy es... Mi mujer traicionera eligió a su ex sobre nuestra familia. La desenmascaré frente a todos y le di un obsequio que nunca olvidará. Su padre quedó devastado. Jamás imaginé que viviría algo así. Estaba acostumbrado a escuchar anécdotas de infidelidad de otras personas o en redes sociales, pero experimentarlo en carne propia puede destrozarte por completo. Soy un tipo común y corriente. Trabajo como profesor universitario. Llevo una década casado con Lilac y tenemos 2 hijos. La conocí en una reunión donde mi madre me animó a invitarla a salir. Nunca me había interesado mucho el tema de las citas. Siempre estuve enfocado en mi doctorado y mis estudios, pero al ver a Lilac quedé cautivado por su belleza. Como su nombre, parecía delicada como una flor. Mis padres llevaban tiempo insistiendo en que me casara, así que le pedí una cita a Lilac. Nuestras familias ya se conocían de la fiesta y querían que formalizáramos. La primera salida fue genial. Era muy agradable estar con ella. En ese entonces estudiaba odontología. Salimos por 1 año y nos casamos. Han pasado 10 años desde entonces. Nuestra vida cotidiana era bastante normal. Era una excelente madre y esposa. Nunca sentí ningún problema después de que llegara a mi vida y me cuidaba mucho, pero eso fue solo el comienzo. Nunca imaginé que la curiosidad me llevaría a un giro inesperado después de 1 década. Conocer su pasado me habría ayudado a entender ciertas cosas, pero nunca intenté indagar. Todo parecía perfecto y en 10 años de matrimonio jamás dudé de ella hasta hace 1 mes, cuando en un día cualquiera todo se desmoronó para ambos. Tal vez era yo quien estaba imaginando cosas, o quizás ella ocultaba algo, porque nunca antes había tenido una imagen negativa de ella. Fue una noche en que regresó de la clínica a una hora inusual. Intenté llamarla, pero no contestaba. Al principio pensé que tal vez tenía muchos pacientes ese día, así que llamé a la recepcionista. Me dijo que Lilac no había ido a la clínica, lo cual me generó mucha inquietud y tensión. Estaba muy nervioso, pensando en qué podría haber pasado. No pude conciliar el sueño. Era más de medianoche cuando entró. Se veía agotada. Iba a preguntarle por qué se había ausentado, pero antes de que pudiera decir algo, pasó de largo y me dijo que había tenido un día muy ocupado con pacientes y quería descansar. Después de escucharla mentirme descaradamente, sabiendo la verdad, me quedé en el sofá, ansioso, tratando de entender por qué me había mentido, algo completamente nuevo. La arropé y observé su rostro. Dormía plácidamente sin inmutarse. Para evitar una discusión por la mañana, me fui temprano al trabajo. No pude dormir pensando en todo esto. Tenía que preparar un examen para mis alumnos, así que decidí no despertarla, ya que nos habría generado estrés y conflictos a ambos. Al volver del trabajo vi su auto estacionado. Mientras acariciaba a nuestro gato en el porche, la vi por la ventana. Estaba mensajeándose con alguien, sonriendo y sonrojada. En cuanto entré, dejó el teléfono a un lado y se puso a ayudar a nuestro hijo mayor, James, con la tarea. Normalmente me abrazaba y besaba al llegar, pero esta vez su sonrisa se esfumó al verme. Me saludó con un simple «hola», sin mucho entusiasmo. Fue muy incómodo enfrentar algo tan inusual en un solo día. Más tarde le pedí que me trajera un café caliente. Traía la taza en una mano, mientras seguía mensajeándose y sonriendo. La miré de reojo y luego aparté la vista. Pero mi segunda mirada evitó que nuestro hijo pequeño Max se quemara con el café que casi le cae en la cabeza, mientras su madre estaba distraída con el celular. Le grité a Lilac por primera vez en 10 años de matrimonio por su descuido. No paraba de disculparse, así que le dije que necesitábamos hablar. Dejé que los niños jugaran videojuegos un rato para poder conversar tranquilos. En lugar de preguntarle dónde estuvo anoche, sabiendo que eso podría ponerla en alerta, le pregunté en qué estaba tan concentrada y con quién hablaba tanto por teléfono. Me miró apenada y cuando iba a responder, su celular sonó. Pasó 3 veces, lo cual me irritó mucho, y ella se disculpó. Me contó que anteayer se había encontrado con un viejo amigo y que anoche decidieron ponerse al día. Por eso llegó tarde. Aún no me decía que no había ido a la clínica. Ocultar información también cuenta como una pequeña mentira. Lo que me molestaba es que ya era casi medianoche y la veía despierta en línea chateando en su teléfono. Esa misma noche,
Verla conversando con alguien a las 4 de la madrugada no me pareció raro, pero la conversación que escuché por casualidad me hizo darme cuenta de lo contrario. Cito textualmente lo que oí. No, no era el matrimonio de mis sueños. Él es muy aburrido y anticuado, y estoy harta de lo mismo de siempre en la intimidad. Necesito algo especial en mi vida. Vaya, realmente era una persona aburrida y anticuada. Había fracasado como esposo, creía que era feliz conmigo. La aparición de un nuevo amigo lo cambió todo. ¿Quién era ese nuevo amigo? Siempre dormía en mis brazos, a veces me regalaba flores y me trataba tan bien. No podía creer lo que estaba escuchando. Volví a mi lado de la cama. Oí sus pasos y la puerta abrirse. Regresó, se metió bajo las sábanas, me abrazó por la espalda como si nada y se quedó profundamente dormida. En cuanto a mí, mi instinto me decía claramente que ella se estaba alejando. Honestamente, después de esa noche comencé a sospechar y a seguirla. Todo fue cuesta abajo y resultó peor de lo que imaginaba. Si alguien es capaz de mentir en cosas pequeñas, eventualmente oculta algo grande. No podía dormir y me dolía la cabeza. Después del desayuno le ofrecí llevarla a la clínica. Al principio no respondió. Luego me dijo que iba a reunirse con la maestra de James para una junta de padres. Me causó gracia. ¿Acaso no sabía que la reunión fue ayer y que yo asistí? Pero no perdí de vista las mentiras que me estaba diciendo. No le dije nada y me fui a trabajar. Camino a la oficina me llamaron de su clínica. La recepcionista me preguntó por qué Lilac no había ido en 3 o 4 días. Ni siquiera respondía bien las llamadas o mensajes. Los pacientes que tenían citas previas estaban muy molestos porque la doctora no se presentaba en los días acordados. Una cosa me llevaba a la otra, y mis dudas se iban aclarando día a día. En lugar de ser un títere, decidí verlo con mis propios ojos. Terminé rápidamente mi trabajo y le pedí a mi asistente que se encargara del resto. Salí de mi oficina y fui a su clínica, sabiendo que no estaría allí. Entré y la llamé. No contestó, pero me devolvió la llamada 2 minutos después. Le dije que había ido a visitarla, pero que no estaba. Se quedó en silencio unos segundos y luego respondió titubeando que estaba atendiendo a un paciente antiguo que no podía ir a consulta. Mentía porque cuando le pregunté a la recepcionista si había alguna cita a domicilio, me dijo que no. Volví a casa y mis 2 hijos estudiaban en silencio. Nuestra niñera cuidaba de James y Max. Era una vieja amiga de mi madre y la persona en quien más confiaba. Les preparé la cena y pedí unos días libres para seguir a mi esposa. Las cosas seguían su curso y decidí guardar silencio hasta reunir todas las pruebas para poder aclarar mis dudas. Durante la cena le pregunté a James sobre la reunión y él me cuestionó de qué reunión hablaba, ya que habíamos asistido a la junta de padres. La cara de Lilac se transformó. Di un bocado y ella dijo que solo quería hablar con la maestra de James sobre sus avances. Dejé la cuchara y la miré fijamente. Me preguntó qué pasaba. Suspiré y le pregunté si había visto el informe que le envié por teléfono. Se disculpó diciendo que lo olvidó. Le cuestioné cómo pudo olvidar algo tan importante, estando todo el día pegada al celular. Me preguntó molesta si estaba insinuando que no hacía otra cosa más que estar en el teléfono. Le dije que no y que estaba malinterpretando mis palabras. Se levantó muy enojada por mi comentario y me gritó diciendo que no tenía fundamento y que era yo quien nunca se esforzaba por la familia. Su acusación me enfureció, pero en lugar de explotar, la dejé hablar. Le pregunté a qué se refería con eso y volvió a decir que yo era una persona aburrida y que nuestro matrimonio había perdido la chispa. Me reí y le agradecí por darle la vuelta a la conversación para usarla como escudo de sus pensamientos y sentimientos, y seguí comiendo. Ella se fue. De nuevo a la misma hora, estaba al teléfono riendo y hablando, pero yo no quería escuchar la conversación, quería verlo por mí mismo y recolectar evidencia. Nunca revisé su teléfono y con ese comportamiento sabía que tenía contraseña. Esperé hasta que por fin se durmió y tomé su celular. Tenía clave. Intenté varias combinaciones sin éxito. Había algo en su personalidad olvidadiza que la hacía anotar las contraseñas en su libreta. Saqué el cuaderno y ahí estaba. El teléfono se desbloqueó y con manos temblorosas abrí los mensajes, pero tenía que hacerlo. Y ahí estaba, la verdad.
Me quedé sentado en el suelo con el teléfono en la mano, scrolleando y viendo los mensajes subidos de tono, las fotos íntimas y los "te amo" que le había enviado a un tipo llamado Richard. Esa noche lloré. No recuerdo la última vez que lloré así. Me tapé la boca para ahogar el llanto y respiré profundo porque tenía poco tiempo y necesitaba pruebas. Rápidamente capturé pantallas de sus conversaciones y me las envié a mi teléfono. Antes de guardar el celular, tuve que borrar las capturas de la galería y afortunadamente revisé las fotos y había imágenes de ellos juntos. Mandé esas fotos a mi teléfono y eliminé toda evidencia que pudiera hacerle saber que había revisado su celular. Por la mañana fingí ir a trabajar como siempre, pero en realidad fui a casa de mi amigo Elías. Somos amigos desde niños y lo sabe todo sobre mi vida. Le conté todo lo ocurrido y él tampoco podía creerlo. No paraba de decir que si no le hubiera mostrado las pruebas, me habría dado una bofetada por bromear así. Después de un rato, me dirigí a la dirección de Richard, mencionada en uno de los mensajes, y estacioné el auto de Elias detrás de un árbol. Después de esperar, vi a Richard salir de su casa con flores, y Lilac bajó de su auto y lo abrazó efusivamente. Rápidamente, tomé una foto y no pude mirar más que unos segundos. No dejaba de preguntarme que si yo no le gustaba, un poco de honestidad habría sido mejor y lo habría solucionado todo. Pero ella no quería perder a nuestra familia, ni podía dejar de engañarme. Aunque me partió el corazón, destruyó mi ego porque, en un mundo lleno de infieles, estaba muy orgulloso de nosotros por ser una pareja estable y leal. Se burlaba de mi naturaleza tranquila. Esto continuó por 3 o 4 días, y reuní suficientes pruebas, porque era mi momento de echar leña al fuego y acabar como se debe con el matrimonio ya arruinado. Ya le había contado todo a nuestra niñera, y ella se ofreció a avisarme cuando mi esposa volviera a salir. La niñera me llamó para informarme que iba a visitar a unos familiares enfermos, por lo que hoy no estaría, y le di permiso. Llamé a Lilac, le conté lo mismo, y le pedí que volviera a casa para poder irme, ya que James y Max se quedarían solos. Aceptó de inmediato. Estaba con Elías, contándole y discutiendo qué hacer con esta situación. No me atrevía a contarles estas cosas a nuestros padres. De repente recibí una llamada de Lilac, llorando y diciendo que Max se había caído de la escalera y se había lastimado los brazos y que lo llevaba a emergencias. Se me heló la sangre y entré en pánico, sin saber qué hacer. No estaba en condiciones de manejar, así que le pedí a Elías que condujera. Al llegar al hospital, el médico nos tranquilizó diciendo que solo era una herida leve que sanaría en unas semanas. Suspiré aliviado y besé la frente de mi hijo, mientras Lilac hablaba con mi madre por teléfono. Me senté junto a James y le pregunté sobre el incidente. Me contó que Max estaba subiendo la escalera y gritó llamando a mamá varias veces, pero ella no le hizo caso porque estaba atendiendo una llamada. Y entonces Max resbaló y se cayó. Al escuchar esto, me enfurecí. Me acerqué a ella y arrojé su teléfono al suelo. Todos nos miraban. Le grité por ser tan irresponsable. Elías trataba de calmarme, pero no podía contenerme. Max podría haberse lastimado gravemente. Dije muchas cosas, y ella intentaba victimizarse diciendo que yo era un padre ausente. Al oír esto, me acerqué más y le susurré al oído que al menos yo era mejor que ella y no me acostaba con nadie a sus espaldas. Se quedó paralizada, como un animal acorralado. Después de aquella discusión en el hospital, Elías se llevó a nuestros hijos a su casa y yo regresé con Lilac. No cruzamos palabra en el trayecto. ¿Sentía remordimiento? Solo fingía, porque la veía mandando mensajes varias veces, lo que me enfureció aún más. Finalmente, al llegar a casa, la encaré. Lo que me dijo me dejó atónito. Debe haber pensado que me compadecería de ella, pero no tengo compasión por los infieles. Me contó que había sido novia de Richard en la preparatoria y que la relación terminó un mes antes de casarnos. Nunca quiso casarse conmigo, pero no tuvo opción. Verás, el padre de Lilac también es dentista y tenía su propia clínica, que Lilac ambicionaba, pero su padre le puso como condición casarse con alguien respetable para heredarla, o de lo contrario pasaría a manos de su hermano menor, quien también estaba interesado en la odontología. Richard no tenía trabajo y era inexperto,
Así que rompió con él y decidió casarse conmigo. Me dijo que se reencontró con Richard hace un mes en su clínica, cuando él fue a hacerse una limpieza dental para una sesión fotográfica, ya que trabaja como modelo para una empresa de moda. Yo tenía los ojos llenos de lágrimas y ella ya estaba llorando y suplicándome otra oportunidad para arreglar las cosas. Pero todo era una farsa a estas alturas. Ella sabía perfectamente que Richard no se casaría con ella y no podía darse el lujo de perder una familia estable. También alegó que yo no era su tipo de persona y que la mayor parte del tiempo se sentía atrapada. En respuesta, le pregunté si me estaba culpando por tener una personalidad diferente que la llevaba a ser infiel y no a sus propias acciones. Se puso de pie y comenzó a gritarme que no era comprensivo y que por eso prefería a Richard antes que a mí. Me acerqué a ella, la tomé de las manos con furia y le dije que dejara de manipularme y de decir tonterías. Le dije que el engaño fue su propia elección y que ella quiso hacerlo, no por mi culpa. Me enfurecí tanto por sus acusaciones que hice todo lo que pude. Me fui de allí y le pedí a Elías que dejara a James y Max con sus abuelos y me quedé en su casa por un tiempo. No he hablado con él desde que llegué. No quiero hablar con nadie. Tal vez desahogarme con extraños me ayude a calmarme. En este momento no puedo pensar con claridad. Además, Max ya se recuperó y yo estaba trabajando en mi último proyecto, que básicamente consiste en satisfacer mi ego. Así que pasé 3 días en casa de Elías, ocupándome de mis tareas universitarias. Me negué a hablar de este tema con él y evité toda conversación relacionada. Después de un tiempo, volví a casa y para mi sorpresa, estaba decorada con flores y globos. Entonces Lilac apareció con un ramo y comenzó a disculparse y pedirme perdón. Me había estado enviando mensajes y llamando, pero yo evitaba hablar con ella. No sentía nada por ella, excepto puro rencor, pero para vengarme decidí dejar que me manipulara una vez más. Ahora sus actos de fingir todo el tiempo eran evidentes para mí, y honestamente, ella nunca se ocupó realmente de los niños. Eso lo hacía la niñera. Y como madre, es una responsabilidad y no un favor para tu propio hijo. Por eso los niños me preferían a mí o a la niñera antes que a su propia madre. Yo estaba ocupado organizando el cumpleaños de Max y otras cosas propuestas por Lilac, como terapia de pareja y diferentes actividades para reconstruir nuestra relación. Se esforzaba mucho para que pareciera genuino mientras seguía viéndose con Richard a mis espaldas una vez por semana. Decidimos invitar a los familiares cercanos para el cumpleaños de Max, lo que incluía a mis padres y hermanos, y lo mismo de su lado. Antes de que todo esto pasara, los cumpleaños solían ser muy divertidos, pero ahora me repugnaba pensar que ella solo fingía todo el tiempo. Después de cantar el feliz cumpleaños y partir el pastel, llegó el momento de revelar el regalo más importante para su padre. Les pedí a James y Max que fueran a la otra habitación a abrir sus regalos. Mientras todos se relajaban, llamé a Lilac y le pregunté si iba a darle el obsequio que había preparado a su padre. Su padre parecía contento, al igual que los demás. Ella asentía constantemente. Tenía los ojos llorosos cuando le entregué el regalo a su padre. Lo abrió y vio las fotos y todo el material. Se levantó furioso y le gritó por haber vuelto con ese hombre sin empleo y por haber arruinado nuestro matrimonio. Otro regalo fue para Lilac, los papeles del divorcio que ya habían llegado hace 10 días. Su hermano y mi familia quedaron en shock cuando se lo conté a su padre. Este le exigió que firmara el documento, que abandonara el hospital al día siguiente y que buscara trabajo en otro lugar, pues no podía permitir que manchara su reputación. Lilac lloraba y pedía perdón a su padre, y su madre estaba destrozada. Ella lo arruinó todo, y un mínimo de remordimiento debería haberla hecho detenerse, pero continuó viéndose con él después. Le permití que viera a James y Max los fines de semana y me negué a que los tuviera más tiempo debido a su comportamiento irresponsable. Tras el divorcio, cada uno siguió su camino. James y Max la extrañaban, pero es preferible ser criado por un padre soltero que por uno negligente. En cuanto a mí, sigo adelante con mi vida, manteniéndome ocupado con el trabajo y los niños, pero el pasado siempre me perseguirá como un parásito, aunque mi venganza satisfizo mi ego. Ver que no logró lo que quería
me ayudó a superar mi crisis emocional y continué con mi vida.